La concepción ética de la pobreza es la falta de determinados recursos para suplir las necesidades básicas. Asimismo, la falta de respeto propio que va en contra del derecho de bienestar. Teniendo esto en cuenta, nos planteamos la siguiente tensión bioética. ¿En qué medida la vida de una persona rica es más importante que la de una persona pobre? Por otro lado, nuestro autor guía Singer plantea una definición más compleja de lo que es la pobreza, siendo la falta de recursos en dinero o especie para satisfacer las necesidades biológicas básicas, como vestimenta, vivienda y alimentación, teniendo como aspectos cruciales la desnutrición, el analfabetismo, condiciones miserables y alta mortalidad infantil que esto genera. Se plantea como algo inmoralmente incorrecto ignorar la pobreza extrema y la muerte que esta genera cuando se puede ayudar sin sacrificar nada de importancia comparable. Se evidencia un conflicto entre los derechos de los individuos a usar su riqueza para su beneficio personal y el deber de aliviar el sufrimiento ajeno cuando es posible hacerlo con poco sacrificio. Esto denotando que no solo reside en la vulnerabilidad o condición en la que se encuentra esta población, sino en las actitudes sociales que perpetúan las condiciones de la pobreza y la exclusión de esta población. A continuación presentaremos una gráfica que muestra las cifras de pobreza en Colombia, datando desde el 2019 y el 2020. Podemos ver que las personas en condición de pobreza en 2019 fueron de 17.4 millones y en el 2020 aumentó con el 21,02 millones. Las personas en condición de pobreza extrema en 2019 fueron de 4,68 millones y otra vez aumentó en el 2020 de 7,47 millones. La incidencia de la pobreza monetaria 2019 fue de 35,7% y 2020 42,5%. Y por último la incidencia de la pobreza monetaria extrema con un 9,6% y otra vez aumentó con un 15,1%. Esto podemos ver que en el 2020 consideró notablemente las condiciones de pobreza en Colombia. A pesar de la existencia de numerosas medidas, políticas y organizaciones que buscan erradicar la pobreza, sigue existiendo gran porcentaje de personas en pobreza extrema o en el caso de algunos países ya se da como caso perdido, lo que genera tensiones bioéticas donde nos cuestionamos la diferencia entre dejar morir y matar, sugiriendo que no ayudar a los pobres podría considerarse moralmente equivalente a permitir activamente su sufrimiento y muerte. Una de las mayores tensiones surge entre las obligaciones individuales, como por ejemplo cuidar a la familia y asegurar un futuro económico, y por otro lado las obligaciones colectivas, en este sentido ayudar a quienes más lo necesitan respecto a su carencia económica. Singer argumenta que en muchos casos los ricos deberían sacrificar ese lujo personal para quienes realmente lo necesitan, específicamente para quienes viven en pobreza extrema. Singer tiene nociones como el principio de igualdad moral, en donde alude a que la vida y el bienestar de todos los seres humanos debe ser valorado de la misma manera. Además, plantea la obligación de ayudar a los seres humanos sin importar su situación económica, pues en un mundo donde algunos tienen mucho y otros tienen poco, se debe redistribuir los recursos para así evitar la brecha de desigualdad. El principio ético de beneficencia de Singer, desde un enfoque utilitarista, sostiene que si podemos evitar un mal sin sacrificar algo de igual valor moral, estamos obligados a hacerlo. Igualmente defiende que debemos maximizar el bienestar global a través de una redistribución justa de los recursos sin sacrificar el derecho a vivir cómodamente. Frente a esta visión, otros como Nixon argumentan que los individuos no están obligados a compartir su riqueza basándose en derechos individuales y defensa de la propiedad privada. Sin embargo, Singer señala que nuestra noción ante la pobreza radica en la falta de educación moral sobre nuestras obligaciones éticas y afirma que la claridad no es suficiente, son necesarios cambios estructurales y reformas en el sistema para combatir estas causas profundas de la pobreza. A medida que hemos abordado este tema, nos hemos dado cuenta de la complejidad y las tensiones que se pueden llegar a presentar en el mundo actual en el que estamos. Por eso, a continuación, se presentarán algunos ejemplos reales que tienen como determinante este concepto. En Bangladesh, una gran proporción de la población vive en pobreza extrema, lo que resulta en altos niveles de desnutrición. Según datos de UNICEF, aproximadamente el 28% de los niños menores de 5 años están crónicamente desnutridos. En Reino Unido se denunció en 2020 que algunos hospitales y clínicas negaban la atención a personas sin hogar o migrantes de bajos recursos, a menos de que pudieran pagar por adelantado, a pesar de que las leyes garantizaban el acceso a una atención médica sin importar nacionalidad. Y en varias ciudades de Europa, como en España, Francia o Italia, han habido campañas lideradas por residentes para impedir la apertura de centros de acogida o de refugios o servicios en general para personas sin hogar, teniendo como ejemplo el 2017, donde en el barrio madrileño Chamberí, vecinos organizaron protestas para evitar la apertura de un centro de acogida para personas sin hogar, alegando una preocupación muy grande por la seguridad que había en el barrio.
Cuando nos preguntamos qué es más valioso, si la de una persona rica o la de una persona pobre, resaltamos la necesidad de reexaminar cómo definimos y tratamos a las personas dentro de la sociedad, ya que las medimos por su situación económica y no por su capacidad humana. Al reconocer la porofobia como una forma de discriminación que deshumaniza, se enfatiza la importancia de reafirmar el concepto de persona como sujeto de derecho, independientemente de su riqueza o posición social. Esto implica promover políticas y prácticas que respeten la igualdad moral de todas las personas y garantizar que los principios de justicia y dignidad se apliquen en todo lado. Puede ser África, Colombia o cualquier lugar del mundo, no importa su situación económica. La aporofobia implica que las personas que se encuentran en situación de pobreza sean menos valiosas o sean concebidas como menos valiosas y menos merecedoras de protección de derechos que las personas que cuentan con una buena estabilidad económica. Esto es basado en prejuicios o en unas ocasiones la pobreza se asocia a criminalidad o inestabilidad social, lo cual perpetúa la marginación y exclusión de los pobres. Con relación a las legislaciones colombianas y de otros países con respecto al problema bioético, aunque Colombia no cuenta con las legislaciones específicas que penalice la aporofobia, la preocupación por este fenómeno ha sido destacada en informes internacionales, por lo que podría influir en futuras reformas legales para proteger a las personas vulnerables. Según la Ley de Financiamiento de 1943, del 2018, se busca aumentar la recaudación física mediante impuestos más altos a las personas de altos ingresos. Y esto, por lo menos, busca también reducir la evasión de impuestos para dar esos recursos y destinarlos a programas como Familias en Acción. En Colombia encontramos varias organizaciones que ayudan a combatir la aporofobia. Se encuentra la Fundación Corona, que su enfoque es cerrar las brechas de inequidad y es esencial para combatir actividades discriminatorias hacia las personas en situación de pobreza. Está de Justicia, que su labor está más orientada a desmantelar las barreras estructurales y su enfoque es hacia la justicia social, directamente relevante para combatir el problema de la aporofobia. Está la Corporación Opción Legal, que su asistencia es legal y su enfoque es proteger los derechos humanos y es fundamental para defender la población. Somos Capaces, que es una de las fundaciones más importantes acá en Colombia, que se centra en la educación para la paz, los derechos humanos y la justicia social. Su principal objetivo es combatir la discriminación, promover la empatía y el respeto hacia los miembros de la sociedad y especialmente hacia los más desfavorecidos, lo cual incluye combatir la aporofobia. Nuestra postura ante la parafobia, aunque no es un concepto muy conocido para muchas personas, está representada en situaciones cotidianas de las que estamos rodeados. Por ello, fundaciones, organizaciones como las mencionadas anteriormente, trabajan para mitigar esta brecha entre ricos y pobres. Nosotros apoyamos el trabajo de estas organizaciones, sin embargo, creemos que es importante entender que el impacto de las mismas no solo depende de factores internos, sino también externos, como ayuda de los gobiernos y de las instituciones internacionales. De lo contrario, su capacidad de transformar la realidad que se vive por la parafobia y esta brecha se verá limitada. A pesar de las políticas y organizaciones que buscan mitigar la pobreza, son muchos los escenarios de países en los que la mayoría de la población vive en bajos recursos. Un ejemplo de ello es África, un caso menos drástico, Colombia, que en 2026 presentó una disminución del porcentaje de personas pobres y un aumento en la población vulnerable. Fue poco el cambio que presentó en las dos poblaciones, sin embargo se indica que podrían enfrentar una incertidumbre económica, lo que nos lleva a concluir que a pesar de programas, instituciones, organizaciones que buscan contrarrestar la porofobia y sus efectos, sigue siendo mucho mayor el índice de personas pobres en comparación con las demás clases sociales. Y esto no solo en Colombia o África, en la mayoría de los países.